Vamos a tener la participación del doctor Jorge Valencia. Él es representante del Ministerio de Justicia y catedrático de la Universidad de Lima. Muy buenos días con todos y todas, congresista Rosario Zacieta, representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, niños, niñas y adolescentes que esta mañana nos acompañan, señores y señores. Para mí es muy grato presentar el título preliminar del proyecto de Código de los Niños y Adolescentes. Preparando la ponencia, recordé las frases del gran maestro Valentín Paniagua, quien en la cátedra universitaria definía al título preliminar como una suerte de exposición de motivos que hace el legislador para justificar la existencia del texto dispositivo. Recuerdo en la comisión de 1992, y acá hay dos personas que nos están acompañando esta mañana, que Ana María Yáñez señalaba sobre el título preliminar, que el título preliminar va a teñir de principios, de preceptos y de derechos el texto del proyecto del Código de los Niños y Adolescentes. Este título preliminar está conformado por 10 artículos. Dado que son pocos, me voy a permitir comentarlos brevemente para poder ilustrar mejor la sustentación de cada uno. El artículo primero hace referencia al ámbito de aplicación. No solamente es que este código se aplica a todos los niños, sean peruanos, sean extranjeros, que habitan en el territorio nacional, sino también de que se garantiza el principio consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos de la igualdad. Es decir, no podrá haber distinción alguna por motivo de idioma, sexo, género, color, raza, nacionalidad, etc. Es importantísimo haber conceptualizado un artículo que define el ámbito de aplicación y que garantiza el principio de igualdad para partir justamente con la redacción del título preliminar. El artículo segundo hace una definición sobre lo que es niño, y acá garantizamos algo que es fundamental que establece la misma Convención sobre los Derechos de los Niños. Cuando uno interpreta la Convención, el artículo primero se define al niño como toda persona menor de 18 años de edad, pero al parecer no dice a partir de qué momento. Pero si uno analiza el preámbulo de la Convención, encontrará en la séptima exposición del preámbulo que ya hay un precepto que surge con la Declaración Universal de 1959 que establece la protección al niño tanto antes como después de su nacimiento. Y la línea de los códigos adoptados en el Perú desde 1992, del año 2000 y de este proyecto de código han consagrado la protección al niño desde su concepción. Es por ello que se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 12 años. Conversando con mi colega, la doctora María Teresa Cornejo, nos felicitábamos a los miembros de la comisión por haber aprobado un proyecto tan importante en momentos tan difíciles, porque es fundamental garantizar el derecho a la vida de todo niño desde que es concebido. El artículo tercero hace referencia a la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades entre todo niño, niña y adolescente. Básicamente, acá se plantea una priorización de la no distinción por motivo de género, del niño, de la niña, del adolescente o de la adolescente. El artículo cuarto, que fue un artículo sumamente discutido, que está la doctora María Consuelo Barletta, ¿no?, hace referencia al niño como sujeto de derechos. Se entiende la titularidad y el ejercicio progresivo de derechos, libertades y garantías. Históricamente se establecía, digamos, las capacidades en función de ¿qué? En función de las edades, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a una tendencia que está vinculada al tema del discernimiento. Y hoy estamos hablando de un tema tan importante como es el ejercicio progresivo de derechos y libertades y garantías. Recuerdo hace muchos años cuando Daniel O'Donnell vino a dar una conferencia en el Perú en 1990, cuando hablaba de reconocimiento de los derechos civiles como el derecho a la opinión, el derecho a la expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Derechos que, como diría Emilio García Méndez, son tan importantes que vienen 200 años después de la Declaración Francesa
de 1789. Los derechos de los niños con la Convención de 1989 vienen hacia ellos, repito, 200 años después que con la Declaración Francesa de 1789 se reconocieron a los adultos. Creo que uno de los artículos que van a destacar mayor relevancia y mayor debate es el artículo 5. El artículo 5 habla sobre el concepto de capacidad especial y condición de ciudadanía. Miren qué importante, condición de ciudadanía. En la investigación que venimos realizando en la Universidad de Lima hemos hecho un análisis muy interesante del concepto de ciudadanía en la Constitución de Cádiz de 1812, en la primera Constitución Republicana de 1823, de 1826, de 1828 y así sucesivamente. Y básicamente la ciudadanía estaba vinculada a determinadas condiciones, por ejemplo, el hecho de ser hombre, el hecho de tener propiedades, el hecho de ser mayor a 25 años, posteriormente se rebajó en la Constitución de 1860 a 21 años, ¿no? Entonces, básicamente, el concepto de ciudadanía era un concepto, como diría Robert Dahl, que estaba limitado a ciertas condiciones. El siglo XX ha sido un siglo en el cual se han abierto los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que tener presente que se reconocieron derechos civiles y políticos a las mujeres en 1954. En 1956 las primeras mujeres van a votar y van a ser recibidas como diputadas y congresistas, ¿no? Posteriormente, la Constitución de 1979 reconoce derechos, ¿para quién? Para los analfabetos, ¿no? Dentro de este análisis que venimos realizando en la sobre también constituciones de Sudamérica, encontramos que la Constitución del Ecuador reconoce temas como de ciudadanía. La Constitución de Venezuela también, la Constitución de Bolivia también reconoce temas que están vinculados a los niños como ciudadanos. Y si bien nuestra Constitución no hace esa mención del desarrollo del niño como ciudadano, nosotros hemos reconocido en este artículo 5 la condición de ciudadanía para la infancia. No quiero decir que en las próximas elecciones los niños van a ir a votar, en las próximas elecciones que están muy cerca, ¿no? O en las siguientes elecciones municipales, pero sí creo que existen otra forma donde los niños pueden ejercer su ciudadanía, por ejemplo, en la casa, ¿no? Hay que recordar al maestro Giddens, que habla de la democracia, de las emociones, y que ya el concepto, digamos, de una familia vertical en el cual el patriarca, el padre, disponía y golpeaba y castigaba a los niños, ese concepto queda ¿de qué? Ya queda de lado, ¿no? Hoy hablamos de una familia democrática, hoy hablamos de una escuela democrática, hoy hablamos que los niños eligen en sus colegios ¿a quién? A sus alcaldes, a sus regidores escolares, a sus defensores escolares. Eso es muy importante para la democracia. Yo creo que la democracia, o mejor dicho, el hecho de tener una mayoría de edad, el hecho de tener la capacidad de ejercicio, no hace necesariamente o no le da el efecto, digamos, a la persona como ciudadano. Uno es ciudadano desde el momento que nace y justamente este artículo 5 garantiza esa condición de ciudadanía al niño desde el momento de su nacimiento. Pero también habla de la capacidad especial. Y yo quiero plantear acá un tema que es fundamental. No hay que confundir entre la capacidad de ejercicio y la condición de ciudadanía. ¿De acuerdo? Hoy los niños son ciudadanos, lo cual no significa que, digamos, decidan enajenar en los próximos meses los bienes que les pertenecen o deciden realizar un viaje al extranjero. No, eso no, porque eso sí está reservado a los que cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, hoy los niños, las niñas y los adolescentes tienen derechos que tradicionalmente no se les reconocía. Por ejemplo, el derecho a la opinión, el derecho a la expresión, el derecho a la participación, que también está incluido en este artículo 5. Indudablemente, como mencioné al principio del comentario de este artículo 5, esto dará mucho que hablar, mucho que debatir, y es un artículo garantista para realmente generar una cultura democrática dentro de nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes. El artículo 6 hace referencia a la obligación del Estado y a garantizar no solamente derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales tradicionalmente estaban
delimitados dentro de un rango de ¿qué? De progresividad. Es decir, en la medida de los recursos del Estado, estos derechos se iban a garantizar. Sin embargo, hoy garantizar la educación es fundamental para una sociedad democrática, porque la educación necesariamente supone posibilidades. ¿Posibilidades de qué? De inclusión social. Entonces, es fundamental haber incluido un artículo 6º como un artículo garantista de las obligaciones del Estado, no solamente derechos civiles y políticos, sino además de los derechos económicos, de los derechos sociales y de los derechos culturales. El artículo 7º hace referencia al tema del interés superior del niño. Este es un precepto que ya había sido reconocido en la Declaración Universal de 1959. Lo que sucede es que esa declaración no tenía un carácter vinculante, pero este precepto fue incluido en la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989. Este es uno de los temas, como diría Hodgkin y Newell, tal vez más discutidos y más debatidos en el mundo entero, sobre el tema de qué entendemos por interés superior del niño. En principio era la mejor medida que debíamos aplicar a un niño. También se hablaba de una prevalencia de derechos de los niños sobre los derechos de los adultos. Se comentaba también que era un principio rector, pero hoy creo que después de varios años hemos encontrado una fórmula mucho más clara de definición del interés superior del niño y supone la satisfacción integral, simultánea y armónica de sus derechos. Miren qué importante, la satisfacción integral, simultánea y armónica de sus derechos. Creo que todo niño, toda niña y todo adolescente en el Perú tienen que conocer que el principio del interés superior del niño no solamente es un tema que está vinculado a un debate académico, sino es un tema que está vinculado a un ejercicio, como diría Paco Miro Quesada Rada, a un ejercicio de la democracia de lo cotidiano. El artículo 8º no deja de reconocer al niño dentro de un concepto, y este concepto tan importante, histórica y milenariamente como es la familia. Y la familia es la principal responsable de asegurar a los niños, a las niñas y adolescentes su desarrollo personal y el ejercicio efectivo de sus derechos, lo cual supone la prohibición del castigo físico y psicológico que la doctora Vallejos va a comentar en el libro primero. Pero qué importante entender que un código no solamente es una norma que vamos a sancionar, sino es una norma que va a implicar un cambio cultural en este proceso de cambio de los derechos de los niños. En los últimos 20 años ha habido o ha existido un cambio significativo. En la investigación que hemos realizando en la Universidad de Lima hemos encontrado hoy, a través de los focus groups, que los niños enseñan a sus padres que tienen derechos y los padres reconocen que los niños tienen derechos, porque cuando nosotros fuimos niños no nos enseñaron que nosotros teníamos derechos. Miren qué cambio tan importante para la democracia, para esta cultura democrática, entender que todos sus ciudadanos, sean niños, sean niñas, sean adolescentes, sean adultos, sean hombres, sean mujeres, sean ciudadanos de la tercera edad, reconozcan y ejerciten que tengan derechos. Como dice Amartya Sen. Amartya Sen comenta en algún momento que en un pueblo de la India todos fallecieron. Y usted dice en su libro, ¿por qué cree que todos fallecieron? Es una pregunta dirigida al lector. Y yo pensé, cuando leí la lectura, era que, bueno, que en la India no se podían comer las vacas, entonces que era muy complicado, entonces le faltaban, ¿no?, glóbulos rojos, o que de repente ocurrió que hubo un huracán y les pasó algo. No, esas no eran las respuestas. La respuesta, según Amartya Sen, era que esa población no conocía que tenía derechos y, consecuentemente, no podía ejercerlos. Por eso es importante el tema de la infancia, porque el tema de infancia es finalmente una apuesta por la democracia, es una apuesta por una cultura en la cual todos los ciudadanos, dentro del nuevo ágora que plantea Robert Dahl, ejercen derechos y tienen la condición de ciudadanía. El artículo 9 es un artículo que hace referencia a las fuentes, es decir, cuáles son las fuentes para la interpretación y aplicación de este código. Hace referencia a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos de los Niños, este instrumento internacional tan importante que estoy seguro ha cambiado la vida de millones de niños en todo el mundo. Y finalmente, el artículo 10 hace referencia al tema del tratamiento del proceso como problema humano. Es decir, que en todo ámbito de decisión que involucre los derechos de los niños,
las autoridades judiciales y administrativas y los demás operadores sociales tratarán el problema como proceso humano, es decir, dar la garantía y la calidad que cuando un niño está sometido a un proceso judicial o administrativo, sea escuchado y sea tratado dentro del marco de los derechos específicos que la Convención y que este Código de los Niños les está otorgando. Yo no puedo dejar de concluir mi exposición sin agradecer al congresista Juan Carlos Eguren por su magnífica conducción, a la congresista Zacieta por el apoyo que nos ha dado y a estas damas integrantes de diversas comisiones que han permitido, a través de un trabajo arduo, concluir con una gran iniciativa que creo que va más allá de una propuesta política. Yo creo que va hacia plantear una propuesta de una cultura democrática donde, como ya he mencionado, todas las personas, sin distinción alguna, sean niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, puedan ejercer derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Gracias.